Oye, Jordi, se ha publicado por ahí que estamos levantando pasta. Qué buena noticia, ¿no? Nos llevamos una sorpresa. Nosotros salimos en Bloomberg y luego a raíz de salir en Bloomberg, que hemos salido en otros medios, que se está levantando una ronda en Factorial. Que digo, coño, que no me enteré yo. Mala suerte. Los proveedores de modelos, ¿no? OpenAI, Anthropic, etcétera, cobran por token. Cobran por consumo y le ponen un margen por encima. Es muy opaco porque nadie sabe exactamente cómo se calcula. Yo lo estoy viendo, escuchando conversaciones de mucha gente que lo está pagando de su bolsillo para su trabajo. Buena suerte luego cumpliendo con la NIS 2, ¿no? Las regulaciones que vienen, porque todo el mundo está haciendo con los datos lo que le da la gana, ¿no? Las empresas están amenazando. Yo he leído un mensaje de una grandísima empresa tecnológica diciendo que utilizar AI tools que no están ofrecidas por la empresa es razón de despido. O sea, por ejemplo, Block, que ha despedido al 40 y pico por ciento, 50% de la plantilla. No, sí, creo que 4.000 personas de 10.000, ¿no? Y por cierto, en Europa está habiendo rondas heavy. Hay un miedo en Estados Unidos, por ejemplo, muy grande, ¿no? Al sobreconsumo de electricidad y decir, oye, este va a chupar toda la electricidad, a mí me va a subir el precio, esto se puede regular. Me encanta que la gente dice, no, las empresas AI son mucho más eficientes, no necesitan humanos y de momento están contratando más que nadie y levantando más que nadie. Ahora Cloudflare es, yo te diría que una de las capas más importantes de la infraestructura de Internet. Lleva toda la vida evitando el scraping y Cloudflare tenía 1000 herramientas para evitar esto. Pues ahora ha sacado su propio scraper. Bienvenidos a la tertulia de ITNIC. Bienvenidos una semana más a la tertulia de ITNIC. Esta semana estamos Jordi Romero y yo, solo. ¿Qué tal, Jordi? Muy bien, hacía tiempo. Hacía tiempo, sí. La verdad es que estamos muy liados. Nos hemos escapado un momento. Vamos corriendo por el... Tenemos 3 temas, ¿no? Literalmente en el WhatsApp. Sí. Pero, oye, ¿cómo estás, Jordi? Muy Explícanos bien. ¿Cómo estás tú? Estoy muy contento de haber vuelto a Barcelona, que llevaba todo el año, que llevamos 2 meses de año, pues 2 meses y poco de año dando vueltas y ahora un poco más en casa, en la oficina, con los proyectos. Ahora quiero decir los últimos 3 días. Sí, esta semana. Pero bueno, da gusto porque ahí se están pasando muchas cosas. O sea, no sé a ti, pero a mí me da la sensación de que hay partes de la empresa que han cogido una velocidad brutal, bastante más alta que la que llevamos, que en general Factorial no ha sido nunca muy chill. ¿Vale? No es descansada. Nunca ha sido chill. Nunca ha sido una empresa relajada. Pero hay como cierta intensidad, pero no solo intensidad, sino casi velocidad de cambio alrededor nuestro. Y alineación. O sea, yo le llamo entrar en resonancia. Es cuando de golpe todas las áreas de Factorial están entrando en resonancia. Correcto. Y eso acelera. Y hay como un hype brutal en lo que estamos viendo que podemos construir y podemos hacer. Y todo el mundo está súper motivado, ¿no? Sí. Es un poco que viene. Yo creo que 2025, a nivel de inteligencia artificial en el universo de Factorial, en general, ya hablo de producto, hablo de go-to-market, hablo de operaciones, que todos estábamos un poco empujando esa inteligencia artificial porque la veíamos, pero la realidad es que luego no veías el outcome de esa inteligencia artificial, ¿no? Y de repente las cosas empiezan a disparar, empiezan a coger forma, empiezas a ver, yo ahora veo demos cada semana, veo alguna demo y digo, todo el rato. Hostia. Digo, pues esto ¿de dónde ha salido? Sí. Esto hace una semana no existía, o hace 2, yo no lo sabía, hace una semana no sabía que existía y de repente veo una demo bastante bestia. ¿no? Fue el Product Alignment de Factorial hace una semana, donde hacéis como hacéis porque lo lideras tú y el leadership de producto. Leadership de producto, lo lidera. Sí, es una sesión intermedia, o sea, nosotros hacemos una vez al trimestre. Una sesión. Una sesión de 3 días intensivísima, pero básicamente es una sesión de alineación y de feedback, porque nuestros ciclos son de 3 meses, ¿vale? O sea, 3 meses el scope máximo. Hay una cadencia quarterly, ¿no? Claro, es donde esperamos que haya un conjunto de releases relevantes en cada producto que marquen la diferencia, ¿vale? Creo que es mucho tiempo, es una eternidad 3 meses a día de hoy, ¿vale? Sí. Entonces, obviamente los ciclos de generar valor son más cortos. Sí. Igual es 1 semana o 2 semanas. Bueno, ¿no? cada día salen cosas. Cada día salen cosas. Pero cada 3 meses nos sentamos todos y evaluamos. Como haces una performance review para un individuo, pues haces en este caso una product review para un equipo multidisciplinar que ha construido una serie de cosas, ¿no? Y tanto es tanto es una evaluación de lo que hemos hecho, si tiene sentido o no tiene sentido. También es una alineación entre los directores del management, ¿no? Para ver si queremos construir eso o no queremos construir eso y se alinea o no se alinea con lo que queremos ser. Y luego también sirve para planificar el futuro, porque el pasado está, ¿no? Pero planificar el futuro, el quarter que viene, queremos seguir invirtiendo en eso, ¿no? Dentro de una visión a 12 meses, de un plan a más plazo, pero sí que cada quarter queremos replanteárnoslo todo.
con la información nueva que tenemos, con lo que estamos viendo, ver cómo funcionan los equipos, ¿no? Pero para darle más inputs a los equipos, a medio quarter hacemos una sesión donde invitamos a todo el go-to-market, sobre todo las personas más seniors del Invitamos a go-to-market. toda la empresa técnicamente. Toda la empresa, ¿no? pero la realmente práctica... quien aporta más valor es la gente que tiene más experiencia vendiendo Factorial. Y algunas de estas personas ya tienen roles de market experts, no tienen algunos badges ya que les hemos dado por su experiencia y que nos traen un valor infinito sobre las features que estamos construyendo, ¿no? Entonces, yo intento estar callado todo lo que puedo, en este caso, ¿no? Y escuchar al go-to-market. Estás bastante callado. Yo Sí. el rato que estuve, que no estuve todo, pero estabas bastante callado. Lo intento. Me sorprendió. No, hombre, porque, coño, tienes opiniones, faltaría más, ¿no? No, pero en general intento quedarme callado y escuchar Sí. lo que la otra gente pregunta antes. Sí. Porque a veces, si no, pues puedes anular. Y es bastante interesante como ves que alguien que quizá, pues tú y yo no sabemos ni quién es, ¿no? Porque somos mucha gente en Factorial, aparece alguien en el público y empieza a hacer unas preguntas Brutales. que dices, oye, ¿y este o esta quién es? ¿Y por qué tiene tan buenas ideas? ¿Y de dónde sale? Y puede ser un vendedor de un país o una persona de account management. Y a mí me hace mucha ilusión cuando veo a alguien que no solo domina, sino que además le ves que le importa. Dice, ¿por qué no estamos haciendo esto? Esto me va a ayudar muchísimo, nos va a ayudar muchísimo. A mí esto me... Luego, otra cosa que me ha flipa servido mucho. es para identificar las 4 etapas de el desarrollo agéntico, que le llamo yo. El producto agéntico. A ver, esto es Desarrollo nuevo. y producto agéntico. Que es básicamente etapas de madurez en esta transición que estamos haciendo todos. ¿Vale? Y he clasificado todos los equipos en estas 4 etapas. Vale. La primera etapa es cuando descubres la agencia por primera vez. O sea, la agencia en el sentido de un agente que hace cosas autónomamente. Te explota la cabeza. Correcto. Te Son explota la cabeza. Son estas demos que estamos empezando a ver. Claro, la gente puede estar ahí siendo Grinch de la AI hasta que de golpe empieza a razonar con una gente y ve que está escribiendo código y que es muy bueno el código y que vale, pues igual no es production ready, pero es que el trabajo que te hace es brutal, ¿no? Y las ideas que te da son muy buenas. Entonces, cuando empiezas a ver esto, empiezas a abrir la mente. La gente empieza a abrir la mente, ¿no? Esta es la primera etapa. La primera etapa es cuando ya gran parte de tu desarrollo, si no todo, está hecho con un coding agent o una combinación de coding agent. La gente utiliza combinaciones. Yo ahora veo las pantallas de todo el mundo en la oficina y veo la gente tiene Cursor, Cloud Code y Codex a la vez. Porque uno te planifica, el otro te ejecuta, el otro tal, ¿sabes? El otro te da el IDE todavía, que hay gente que todavía lo necesita, ¿no? El otro te hace code reviews ahora por 15 pavos, que ha salido el anuncio de Cloud Code Review. Es verdad. Que dice que cuesta $15 la code review. Pues esta es la primera etapa. La segunda etapa es cuando ya empiezas a generar experiencias de AI as a service para tu usuario. ¿Qué me refiero con eso? Cuando creas una especie de lovable, una especie de entorno donde le permites a un administrador, a un configurador de tu producto, que una vez cree un workflow que luego siempre se ejecutará de forma determinística. Y esto es, bueno, el podcast que tuvimos con Maisa, ¿no? Viene a ser un poco este concepto, ¿no? De cómo con una serie de políticas, reglas, settings, llámale como quieras. Código. Cómo creas un código, pero al vuelo, ya utilizando la IA, que luego se ejecutará de forma determinista, ¿no? Esta es la segunda etapa. La tercera etapa es cuando ya empiezas a delegar también, o sea, todo el código. Todo el código, todo el determinismo, lo conviertes en una serie de objetivos o de pasos y para cada caso de uso, para cada usuario, generas un workflow. Esta es la segunda etapa. O sea, esto ya es la tercera etapa, perdona. Es cuando ya vas delegando. Cada vez tienes menos código en tu codebase, ¿no? Porque estás delegando más y más el juicio a la IA. Esto también implica tener más robustez en cuanto a la infraestructura de datos y metadatos, ¿no? Porque cuanto más delegas, más la puedes liar, ¿no? Entonces tienes que tener datos muy, muy bien estructurados, con muy buenas validaciones, tienes que tener muy buenos metadatos. Y metadatos entendiendo como pues estas políticas de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, los permisos, los accesos, ¿no? Las tools. La cuarta etapa es cuando ya directamente la governance entera la delegas a la IA. Por ejemplo, nosotros hablamos de políticas, ¿no? Es nuestro concepto donde nos estamos haciendo muy, muy fuertes, es cómo las empresas definen lo que esperan, el comportamiento que esperan en sus empresas, ¿no? A través de políticas. Antes lo hacían a través de settings, ahora lo hacemos de una forma mucho más flexible,
mucho más moldeable y mucho más leíble, que es las políticas. Pues imagínate que las políticas ya ni siquiera las empresas las crean. O sea, básicamente el onboarding es cero. Tú empiezas a utilizar de forma orgánica, nativa el producto y el agente te observa y te recomienda. El agente conoce las best practices y te las prescribe. Y aprende de tu reacción a esto. Y va escribiendo para ti las políticas. Las políticas están siempre vivas, pero tú ya no eres responsable de escribirlas. Hay varios conceptos de agentes, varias capas de agentes, pero en este caso el agente que orquestra el servicio, lo que anteriormente era un código determinístico, ahora es un agente que representa el producto, digamos, y efectivamente a través de su memoria, que nosotros le llamamos políticas. Lo persiste en forma de políticas. Lo persistimos exactamente en forma de políticas. Es quien tiene la governance de tu empresa. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vas delegando y al mismo tiempo generando guardrails, ¿no? Generando sistemas de control y de prescripción a la IA para que te genere un poco lo que tú esperas? Este podcast es posible gracias a nuestro sponsor, MyTraffic. Si te dedicas al real estate, o eres un franquiciado, o te dedicas al retail, y estás pensando en qué zona invertir para crear tu primer local, te recomiendo que utilices la herramienta de MyTraffic Genie, que por vía conversacional te va a permitir saber cuántos visitantes tiene una ubicación, conocer el potencial de las zonas, el tráfico peatonal, las áreas de influencia. Pruébalo totalmente gratis y si quieres su versión Pro, utiliza el código ITNIC para conseguir un 10% de descuento. Si te interesa, te dejamos el enlace en la descripción de mytraffic.io. Y en esta borrificación del software, ¿no? Porque empezamos con cada funcionalidad, cada sección de un software está muy claro lo que hace, es mucho más tonto, está mucho más acotado, ¿no? Y acabas con este ente, con este agente que tiene opinión, tiene memoria, que aprende de ti y al final lo puede hacer casi todo. Sí. ¿No? Porque hablamos la semana pasada, everything is computer, ¿no? Si todo se puede hacer código, pues la gente sabe programar, puede crear flujos, puede crear diferentes procesos. ¿Cómo se transforma el pricing? Claro. De un modelo donde tienes botones. Ese es el tema. ¿No? El botones tema mayúsculas. por módulos, por empleados, accesos, típico que en el SaaS está bastante inventado, a esta cosa tan borrosa que dices que te lo hace 10 veces más que antes o 50 veces más que antes. Claro, le vas delegando más y como no sabes lo que hará, exacto, es difícil establecerlo a priori. Igual ha pasado con las tools. Tú decías las skills. Las skills antes estaban enfocadas en listar una serie de tools. Correcto. Y de golpe te aparece una tool que es Bash, Computer. Sí, totalmente. Toma, tienes acceso a una terminal, haz lo que tú quieras. Sí. Construye tus propias herramientas. ¿Vale? Pues, oye, aún es más indeterminista, ¿no? Lo que puedes hacer. O sea, puedes hacer básicamente cualquier cosa. ¿Cómo lo monetizas? ¿Y cómo lo separas del... O sea, ahí los proveedores de modelos, ¿no? OpenAI, Anthropic, etcétera, cobran por token, que es cobran por consumo y le ponen un margen por encima. Pero ellos básicamente dicen, si me cuesta 1 minuto de GPU o me cuesta 10 minutos de GPU, pues cuesta tanto el kilo. Y te ponen un margen por encima que nadie sabe. Es muy opaco porque nadie sabe exactamente nadie sabe si es positivo o es negativo, si es un 20%. Pero sí que es verdad que el hecho de que están apareciendo tantos modelos y modelos open source y tal, cada vez hay más comparación entre modelos. Sí, y el precio del token, oye, cada vez el mercado está haciendo su trabajo. Va bajando. Y cada vez se está homogenizando, ¿sabes? Entonces, cada vez tiene más sentido. Por ejemplo, hace poco se publicó que Anthropic estaba subvencionando muchísimo el precio del token con sus max plans. Sí, exacto. En la suscripción de 80 y de 200 euros o dólares. Sí, no sé quién lo publicó, un periodista o algo que hizo los cálculos mal. Sí, de que en realidad eran 1.000 o 2.000 dólares al mes, que luego mucha gente lo ha rebatido. Sí. O sea, básicamente lo que tú pagas 200, 300 euros y haciendo este benchmark con otros modelos y viendo el coste por token, lo que se ha visto es que realmente lo máximo que te puedes llegar a gastar son 500 euros. Si no recuerdo mal, 500 dólares, ¿no? Pero habían dicho en el artículo que están subvencionando 5.000. O sea, un orden de magnitud más grande. Y eso teniendo en cuenta que todo el mundo agota cada mes los créditos. Que, ojo, está pasando bastante, ¿eh? Los developers en particular. ¿Cuántas suscripciones están cogiendo polvo?
O sea, hay gente que saca humo, claro, mucha es como gente, todo. sí. Hay gente que saca Pero humo. los developers... Los developers, claro, sacan bastante humo. Sacan bastante humo. Sí, sí. Agotan todos los planes. Pero hay un poco, yo creo, el efecto gimnasio, ¿no? Que te apuntas a todos, pero luego no vas a todos. Entonces, yo creo que hay developers que están pagando por Codex y por Cloud Code y una semana usan uno y la otra semana usan la otra. Y la que no quizá está pillando polvo y están generando ingresos sin costes, ¿no? Yo creo que esto todavía está muy, muy verde. Lo que pasa es que el gimnasio, como no hay un incentivo económico en el gimnasio, o sea, tú tienes un incentivo de salud y tal, Sí. o sea, tienes muy buenas intenciones, luego no vas. Pero aquí como hay una relación directa con trabajo, Sí. esto es complicado, ¿eh? Sí. Esto Sí. del el no uso se acabará optimizando también, Sí. ¿sabes? De hecho, una cosa muy curiosa que pasa con los modelos y con OpenAI y Anthropic concretamente, ¿no? Que son como herramientas individuales, no son herramientas de empresa muchas veces, sino que es productividad individual. Yo lo estoy viendo, escuchando conversaciones de mucha gente que lo está pagando de su bolsillo para su trabajo. Que digo, coño, esto es Product Market Fit, ¿no? O sea, Product Market Fit es decir, la persona tiene tan claro que hará mejor su trabajo, que la promocionarán o que podrá trabajar menos horas en un día dando el mismo valor a la empresa, que se paga encantada de su bolsillo la herramienta, porque ya no es el CIO o el CFO que tiene el ROI, es el empleado que tiene el ROI. Buena suerte luego cumpliendo con la NIS 2, las regulaciones que vienen, porque todo el mundo está haciendo con los datos lo que le da la gana. No voy a mencionar a nadie para no meterles en problemas, pero personas, amigos míos, voy a decir, que trabajan en grandes corporaciones, que claro, yo les digo, oye, o sea, tiene sentido, pero la gente de Data Protection y la gente de legal y tal de tu gran corporación, como se enteren, te van a meter un palo importante. Eso a Europa le está preocupando mucho esto, cada vez más, ¿eh? Las empresas están amenazando. Yo he leído un mensaje de una grandísima empresa tecnológica diciendo que utilizar AI tools que no están ofrecidas por la empresa es razón de despido. O sea, amenazando a la gente porque es un problema muy grande. Claro, es que es muy cómodo. Es muy cómodo. Es muy cómodo. Tú subes ahí tu ChatGPT o tu Claude, le metes todos los datos confidenciales de tu negocio. Tu business plan. Todo, ¿no? todo. Datos de clientes, datos personales. Exacto, las bases de todos los clientes. Pero te haces un PowerPoint de puta madre, quedas muy bien en la reunión, te haces un resumen, te procesas los emails. Claro, eso es muy práctico. Pero esto va a ser un problema. Y la monitorización del empleado. O sea, ahora mismo hay esta esquizofrenia un poco regulatoria, que por un lado está la GDPR, que te dice, ojo, no puedes monitorizar demasiado. Y por otro tienes la NIS 2 que dice, tienes que monitorizar todo. No se puede hacer nada de esto. Y dices, ya, ¿cómo lo sé yo que no lo están haciendo? Claro. ¿No? Entonces, bueno, yo creo que ahí va a acabar trasladando o transponiendo, no sé cuál es el verbo, esas leyes en los países de Europa, dejando más claro qué es lo que tienen que hacer las empresas. Porque claro, imagínate una empresa, una pescadería de 50 trabajadores, es una gran pescadería, al Corte Inglés. pero que ya le afecta esta regulación, ¿sabes? Sí. Y que tiene alguien en administración que está subiendo las cosas a ChatGPT. Sí, un despacho de abogados, quizá un ejemplo más fácil, ¿no? Tienes un abogado junior que solo da Siempre todo. pienso en una pescadería por alguna razón. Sí, pero es más difícil. La IA no ha llegado al pescado todavía. Es que nosotros tenemos una empresa de atunes, cliente de Factorial, que hace atunes. Otra de melones. Sí, de melones también. Hace casi todos los atunes de España. La gente no se Europa, imagina. Y de Europa, grande, enorme. Grande, sí. Y claro, luego, hostia, vas ahí y le hablas de, no, que vamos a montar un swarm de agents y que no sé qué y tal. Y dices, no es el... No ha llegado aquí. No es el target. No es el target. Es que nuestros clientes en general están muy, muy, muy lejos de nuestra burbuja. Sí. Y sin embargo, tenemos que ayudarles, ¿no? Pero la gracia, yo creo, de Factorial que hemos descubierto es que es enorme. Lo que hay fuera de la burbuja es enorme. Es enorme. Toda la comida del mundo, todos los servicios del mundo, toda la fabricación del mundo, todo. Claro. O sea, casi todo lo que consumimos está fuera de esta burbuja. Pasa que solo hablamos de la burbuja, ¿no? Que es la tecnología y la IA. Pero nuestros clientes están casi todos fuera de esta burbuja. Es enorme y, claro, están lejos. Y les estamos ayudando, pero bueno, es igual. Oye, Jordi, se ha publicado por ahí que estamos levantando pasta. Sí. Qué buena noticia, ¿no? Nos llevamos una sorpresa. Nosotros salimos en Bloomberg el otro día y luego a raíz de salir en Bloomberg, que hemos salido en otros medios, que se está levantando una ronda en Factorial, que digo, coño, que no me enteré yo. Es mala suerte. No, pero cuéntanos. ¿De dónde viene esto? A ver, esto nos hace... O sea, lo primero que vamos a decir es que no es cierto lo que se ha publicado.
¿vale? Lo que sí que creo que la gente que sea un poco lista y nos siga ya sabe que hemos estado dando vueltas y que nosotros siempre hablamos con inversores y vamos viendo cómo está el mercado y tal. Y hay gente que está interesada en invertir en Factorial. Esto no es nada nuevo. O sea, nunca hacemos fundraising, siempre hacemos not fundraising. Sí, siempre hablamos con inversores con más o menos intensidad, pero siempre hablamos con inversores porque nos interesa saber cómo está el mercado. Nosotros tenemos un lujo, que es que no vamos de ronda en ronda. Desde hace bastantes años estamos en una situación donde la compañía es sostenible y planteamos rondas pues, para dar salida a inversores de que entraron hace muchos años, para comprar empresas. Hay razones para levantar dinero aunque no lo necesitemos, ¿no? Y bueno, es que ahora es un momento extremadamente jodido para el software en general, ¿no? Claro, pero no somos software, somos IA. Exacto. Entonces, ¿cómo? No, entonces nosotros yo he hablado últimamente con inversores y he descubierto que algunos de estos inversores han decidido hablar con periodistas. De hecho, una periodista concretamente, que es la que publicó esto, me llamó el otro día y me dijo que 3 inversores, dice 3 inversores que son fuentes de confianza, que normalmente cuando le liquean algo es cierto, me han dicho que está pasando esta ronda. Y yo le dije, pues, primera noticia para mí. Digo, esta gente debería tener un poco más de confidencialidad. Además, lo que te han dicho se lo han inventado. Lo han asumido o lo han inferido, pero no hay un hecho noticiable. ¿Qué dice la noticia? Y la periodista decidió publicarlo. Dijo que Factorial está levantando $200 millones a una valoración de 2 billones. No está pasando. Estamos hablando con inversores, pero como decías tú, siempre lo hacemos, ¿no? Y vamos a ver si algún día levantamos una ronda, pues ya lo explicaremos aquí primero, pero de momento es un rumor, es lo único que hay. ¿Cómo? O sea, ¿tú levantarías una ronda de 200 millones de 2 billones? O sea, para empezar, una cosa que, por ejemplo, ¿no? Estos últimos meses hablando con inversores, que ya lo sabíamos, pero he visto más, es que están habiendo muchas rondas donde hay mucha más letra pequeña. Entonces, claro, depende del contrato, ¿no? Que es lo que decimos siempre. Claro. 200 millones a 2 billion quizá es una muy buena operación, depende del contrato, quizás una muy mala operación. Siempre se simplifican mucho las noticias de las rondas. No, porque es muy aburrido. La letra pequeña del contrato es muy aburrida. Pero para es lo relevante, muchas veces es lo relevante. Para nosotros nos cambiaría la vida, ¿no? Porque hay digamos, liquidation preference, hay cláusulas de control, hay vetos, ¿no? Hay libertad de ejecución. Entonces nosotros hasta la fecha hemos luchado muchísimo por la independencia, ¿no? Por nuestra independencia como management de la compañía para poder operar con digamos, un governance, un board que confía mucho en nosotros y que se asegura que hacemos las cosas bien, pero que no nos controla demasiado, no nos limita. Pero hay muchas compañías donde no es el caso. Entonces, claro, dependería de letra pequeña. 200 a 2 podría ser una muy buena ronda o podría ser una muy mala ronda. A ver, en otro momento más expansivo no sería una super ronda en cuanto a valoración. En el momento actual... Claro, comparando los múltiplos cotizados ahora mismo sería un muy buen múltiplo. Pero, a ver, una ronda en nuestro estadio tampoco se hace con los múltiplos de las empresas cotizadas. Pero como más grande te haces, más te acercas. Entonces, bueno, tampoco te diré que se equivocan de órdenes de magnitud, de lo que podría acabar siendo una ronda. No se equivocan de órdenes de magnitud, pero es que igualmente estos números se los han inventado. Claro. Aquí el tema es que también o sea, nosotros podemos tener la intencionalidad de buscar una ronda, pero muchas veces también es el inversor, y nos ha pasado algunas veces, quien tiene la intencionalidad, ¿no? Y te hace ofertas que no puedes rechazar, ¿no? Entonces, bueno, es un equilibrio. Nosotros tenemos la suerte, como tú has dicho, ¿no? Que tenemos dinero en el banco y tenemos un instrumento de financiación muy interesante para nosotros, no dilutivo. No gastamos caja. Que nos financia el go-to-market y el crecimiento agresivo que estamos teniendo. O sea, tenemos casi toda la caja de la serie C todavía, ¿eh? Y hace 3 años y medio de esa ronda. O sea, pero al mismo tiempo, como tú has dicho también, tenemos la responsabilidad de ayudar a la gente que nos acompaña a conseguir liquidez. Claro. Entonces es un trabajo que tenemos, como cualquier otro, que tenemos que hacer. Es un recurso más, ¿no? El capital es un recurso más. Hay momentos donde está más caro, momentos donde está más barato, momentos donde está más incierto. Ahora diré, está muy incierto. O sea, es como muy arbitrario, ¿no? Porque han salido estas mega rondas a valoraciones, que ahora hablaremos, sí. Valoraciones muy, muy altas de compañías que son percibidas como AI. Y aquí el tema es, ¿qué significa ser percibido como AI? Que alguien lo decide. Que un investment committee lo decide. Al final significa pero esto. Tú que has hablado con inversores y hablas siempre con inversores, ¿no? ¿Cuál es exactamente el criterio? ¿Qué te preguntan para decir, eso no es AI? Sí, mira, en general hay mucho inversor mediocre.
¿vale? Empezaré por ahí. Y ahí... Habrá buenos también. Sí, sí, correcto. Pero hay mucho que es que sigue la corriente y que tiene mucho FOMO y con lo cual es, no sé, hace cosas a veces un poco arbitrarias, una dice a la otra. Pero Inversor una cosa, y gente no, humana. gente en general, sí, pero inversor también. Pero, por ejemplo, un inversor con el que hablaba, que hace unos meses en San Francisco, que me gustaba porque el tío estaba muy, muy obcecado y decía, yo solo estoy calculando una cosa ahora mismo cuando veo compañías, que es cuánto revenue tienes tú, que hace 4 días era labor, ¿no? Eran salarios. O sea, cuando veo una directa correlación 1 a 1, sin ninguna duda, de he dejado de gastarme estos salarios y una cantidad similar, no puede ser un 1%, una cantidad relativamente proporcional. En headcount. Sí. O sea, cuts directos. Sustitución de salarios en licencias de tecnología, AI y software. Cuando esto... O sea, por ejemplo, Block, que ha despedido al 40 y pico por ciento, 50% de la plantilla. No, sí, creo que 4.000 personas de 10.000, ¿no? Sí. ¿Ha despedido? Entonces, sí, vería esta P&L, ¿no? Y diría, a ver, ¿qué es utilizado? Exacto, ¿qué acaba de llegar ahora? No lo compro nada esto. Bueno, no lo compro nada. Pues este es el... A ver, Nada, es muy difícil, ¿eh? No, pero yo creo que hay ejemplos más buenos, que es decir, mira, una empresa que estaba produciendo, es muy difícil medir productividad de desarrolladores, ¿no? Pero antes tenía 20 desarrolladores, ahora tiene 10, pero se gasta 10.000 pavos al mes en Cloud Code, pues Cloud Code te está dando un ROI. Claro, un ROI. pero ¿por qué esta forma de pensamiento? O sea, tú puedes tener 20 desarrolladores con Cloud Code, ¿no? Produciendo mucho más. Y ser capaz de producir mucho más. Que, por cierto, tal y como va el mundo, más vale que produzcas mucho más, porque si no lo haces tú, lo hará el del lado. Pero es difícil de medir la productividad, es más fácil medir el recorte. O sea, al final, por mucho que... O sea, medir la productividad, nos moriremos y todavía no lo habremos resuelto, ¿eh? Es uno de los problemas más grandes de... La productividad de producto. En general. De la ingeniería. Del trabajo, del knowledge work, ¿no? Del trabajo intelectual, el trabajo, digamos, no tan manual. Porque el que monta tornillos es muy fácil, ¿no? Con tornillos por minuto, tornillos por hora, etc. Pero el que hace código o el que asesora, ¿no? Yo la verdad es que no me parece tan difícil, ¿eh? O sea, yo asocio mucho los equipos multidisciplinares al impacto que tengan en los clientes. Y sí, hay muchas métricas intermedias. La atribución de ese impacto. Bueno, a ver, sobre todo la atribución de los equipos de plataforma, de los equipos más horizontales, pero los equipos de producto generan un producto, cuestan un equipo cuesta N dinero de mantener vivo, ¿no? Sí. Y luego producen un producto que se utiliza muchas veces y que tiene que vender millones de ARR, ¿no? O sea, si tú haces un análisis puramente de ROI, de retorno de inversión, tiene que salirte muy bien. Tiene que salirte 10x cada euro invertido en producto mínimo, ¿no? El software se amortiza muchísimo. Claro. Por eso funciona. Pero esto es un análisis de rentabilidad. Sí, pero lo que es muy difícil es ir midiendo mes a mes, por ejemplo, sí, es muy la rentabilidad que te va porque generando. hay mucha incertidumbre. Y porque hay muchas variables. Pero cuando tienes un scope de tiempo suficientemente grande... Pero te pongo un ejemplo. En Factorial, nosotros estuvimos gastándonos cierto dinero desarrollando producto durante 3 años, ¿no? Y generamos un ROI minúsculo, porque no cobrábamos por el software. Teníamos un modelo de negocio que nos parecía buena idea, pero no generaba euros. De repente, cambiamos el modelo de negocio y ¡buah! Generamos un montón de facturación del mismo esfuerzo. Bueno, ¿sabes? Eso es la casualidad. Pero sobre todo empezamos a hacer productos más útiles. Porque también durante esta época hicimos productos que tiramos a la basura enteros. Sí, pero la mayoría de los que quedaron ya los teníamos. Es lo que más habíamos dedicado a hacer, que es en nuestro caso gestión del tiempo, es donde empezamos. Sí, la gestión del tiempo, sí. Y seguimos amortizándolo hoy. Sí, sí. Entonces, es difícil ese... Exactamente. Sí, pero si tú al final experimentas con un sistema complejo, con varios equipos en paralelo, trabajando, tú puedes ver, mira, este equipo ha sido capaz de generar este impacto. Eso sí, comparar. Y este equipo no ha generado este impacto. Comparar es fácil. Al final todo es comparativo. Comparar es fácil. Pero ahora metes una IA, ¿qué haces? Haces una A/B testing. Porque dices, con ¿qué es la IA. productividad? ¿Cuál es la productividad absoluta esperada? No, depende de un sistema. Tú tienes 4 equipos de producto, a la mitad les das IA y a la otra mitad no se los das. Le dices, tú te jodes. Entonces mides la diferencia. Nosotros no haremos nunca esto. Si hay una herramienta, se la vamos a dar a todos. Porque queremos que mejoren todos. En general lo que esperas es que... Pues que no se la das, que la cogen gente, solos. que la gente shipee antes, ¿eh? Sí. Que la gente tenga los ciclos de generación de valor mucho más cortos. Y de aprendizaje y de... Pero muchas veces testeo de mercado. El cuello de botella en estos ciclos no es tanto la ejecución, sino es la coordinación de humanos.
el aprender y absorber el problema, que siempre pues, tiene que ver con ir al mercado y hablar con gente muy diferente y entender sus vidas y sus realidades. Y luego ser capaz de explicárselo entre ellos, un equipo que es diferente también, que tiene sus personalidades, que tiene... O sea, esto sigue siendo el cuello de botella. Esto no lo arregla la IA. Y el otro día hablaba con un inversor que me hablaba y decía, es que antes hacer código era muy difícil y ahora es muy fácil. Digo, no estoy de acuerdo. Antes hacer código también era fácil. Ahora es mucho más fácil. Pero hacer código, claro, como programadores, nunca me ha parecido especialmente difícil. Hay mucha gente que programa. O sea, pasa es que ahora es mucho más fácil, vas mucho más rápido, tienes unas herramientas que es la hostia. Pero es que el problema no es necesariamente capacidad de hacer código, era lo que limitaba al mundo. Es, coño, saber qué experiencia de usuario es la que tiene sentido. Intentar adelantar las consecuencias de mejorar una experiencia de usuario, utilizar estos datos de manera creativa para mejorar otra experiencia de usuario, para ayudar a la toma de decisiones. Y esto, a ver, la IA te ayuda, pero no tanto, ¿no? Donde realmente te ayuda mucho de momento es en la generación de código. Y es cierto que es una mejora de 100 veces, no es una mejora del 20%. O sea, un programador puede generar, como es el caso de Peter Steinberger ¿no? O sea, solito ha generado un proyecto que Microsoft o Apple o Google hubieran tardado un año 200 personas en hacer. Con lo cual no lo haces, porque no merece la pena. Sí, al final también el cuello de botella es también lo que te cabe en la cabeza, ¿eh? O sea, hay un momento donde ya no te cabe más. El contexto. No te cabe más contexto en la cabeza. La experimentación, las ideas. Claro, o sea, tú ves la foto esta de Steinberger con las 50 pantallas ahí, con todo de modelos en paralelo. O sea, hay un momento donde dices, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Sabes? ¿Qué estaba haciendo hace un momento y qué estoy haciendo ahora? ¿No? Este paralelismo, llegamos a las limitaciones humanas. Y esto de las pantallas, mira, ayer estuve a punto de hacer comentario. Ayer grabé un podcast que saldrá de aquí poquito, que no voy a decir de cuál es, que generemos el misterio, pero hubo un momento en donde comentaba que estaba trabajando como con mucha ilusión. Me decía, yo estaba trabajando ahí con mis 8 pantallas, haciendo análisis y tal. Yo estaba pensando, ¿pero 8 pantallas de qué? Lo único que te va a dar es tortícolis. O sea, ¿de qué te sirve? Tú no puedes, tu cerebro, mi cerebro al menos, no puede consumir 8 pantallas a la vez. Ya. Voy una por una. Pero es que también puedo hacer así y voy pasando las 8 pantallas delante de una. 2 me puede servir porque puedo tener varias cosas, pero 8... Y yo no puedo tener el contexto de 8 pantallas y 20 grandes tabs a la vez. en cada pantalla. Correcto. No le veo la gracia. No, es que no te cabe en la cabeza. Mola, queda chulo para la foto. Creo que la gente le hace ilusión. Quizá te tapa para que no te venga el vecino a molestar. Yo creo que hay un valor ahí de aislamiento, ¿no? El Open Office, el Open Plan, lo estamos solucionando con pantallas. En lugar de con tabiques, que se hacía antes, lo solucionamos con pantallas. Pero bueno. Aquí el tema es cómo manejas las abstracciones para poder hacer más cosas. Porque pues, no puedes paralizar. Tú como humano no puedes paralizar tanto. Lo que tienes que subir es un nivel de abstracción, ¿no? Pedir un objetivo más genérico a la IA, ¿no? Y cada vez más genérico. ¿no? Sí, tú puedes decirle cura el cáncer, por ejemplo. ¿no? Seguramente ahora no hará nada. Antes había como 14 niveles, ahora la gracia es que seguramente los niveles 1 y 2 ya los puedes dar a un agente. Y le puedes decir, haz esta tarea, cada vez más alta. ¿no? Y el AGI seguramente es ir arriba de todo, ¿no? Y decirle cura el cáncer o decir, ¿no? Evita las guerras o evita el hambre del mundo. Esto es el AGI para mí. Justamente esta semana o la anterior, Carpathy. Carpathy. Ya sé que ha quedado Carpathy. Y creó un concepto que no lo creó él, que ya existía, ¿no? Que es el tema del auto-research, que básicamente es un modelo que se va escribiendo el objetivo y va creando nuevo contexto on the go, ¿no? Tú diseñas el paradigma de experimentación, ¿vale? Haces un prompt muy simple, un solo fichero, y a partir de ahí es el modelo quien decide qué es lo que hace, qué es lo que investiga, ¿no? Y este concepto yo creo que va a ir a más. Sí. Yo no he acabado de entender todo lo único que tiene esto, ¿no? Porque lo hablábamos antes. Yo creo que todos teníamos la intuición de que si tú metías ChatGPT en un bucle, esto era la hostia, ¿no? Y efectivamente. O sea, OpenClaw, simplificándolo mucho, es un modelo de estos buenos en un bucle. Que no para. Todos los agentes son un bucle, ¿eh? Sí, los agentes autónomos, estos que realmente flipamos, porque empiezan no paran y se van automejorando, van descubriendo cosas, van haciendo un plan. Y yo veo lo del auto-research y lo entiendo como esto al final, ¿no? Tú le das una misión. Es el nivel de abstracción, ¿no? Donde lo que tú le pides que haga, ¿no? Cada vez es más. Y aquí pues le defines un espacio de experimentación. Y dices, pues mira, cada 5 minutos
vuelve a recapitular. Compara ¿no? resultados. Compara resultados. Coge el mejor y empieza de nuevo encima de esto, ¿no? Que lo que decía Carpazzi es que hasta ahora el research, ¿no? El research que habían hecho Google, Meta, OpenAI, era researchers, investigadores y luego muchos ingenieros, ¿no? Y los investigadores pues, hacían hipótesis y luego los ingenieros las probaban. Y claro, este ciclo es de meses y luego muchos millones de euros si hay que entrenar modelos y tal. Él lo que dice es, ahora solo hace falta researchers. Porque el researcher te escribe el markdown, que es pues, su hipótesis, le da 4 reglas al ingeniero y el ingeniero es un script, es un modelo que te construye los experimentos, los ejecuta, los mide, aprende y va haciendo hasta que tú le dices para. Y cambias tu markdown, ¿no? Cambias tu fichero de input y le vas dando trabajo. Y él dice que tiene una GPU. Dice yo y una GPU y estoy cambiando el mundo. Ilian me decía que él Ilian nuestro, ¿eh? Ilian nuestro me decía que él cree que esto es Tobias Lütke, el fundador de Shopify, y él que se han organizado para generar hype de un nuevo concepto y que probablemente luego igual levantará unos cuantos billones. Unos cuantos billones. Porque vamos faltos de hype, ¿no? Que, por cierto, en Europa está habiendo rondas heavy de modelos, que empiezan a haber modelos de infraestructura, ¿no? Aquí en Europa. Sí, bueno, ayer creo que fue, se anunció, a ver, que me vas a echar bronca porque dices que no me sé las iniciales, ¿no? Pero Yann LeCun, que era el... No, yo no te echo bronca. Yo te digo que soy antiacrónimos. Ya lo sé, pero yo soy antimemoria. Es AMI, dices. AMI. Una empresa que se llama Advanced AMI. Machine Intelligence. Eso. Es la nueva startup de Yann LeCun. Sí. Que Yann LeCun llevaba unos meses hablando un poco desde la esquina, ¿no? Y nadie sabía qué estaba haciendo y de repente se ha anunciado que ha levantado $1 billón a valoración de 3,5. Una cosa que comentó cuando lo echaron de Meta es que una de las primeras llamadas que recibió es de Emmanuel Macron, que le dijo, oye, ¿qué tal? No, porque aquí en Europa, hostia, pues necesitamos modelos. Pues esta llamada, a ver, tampoco es que vaya a ser yo un fan de Macron necesariamente, pero esta llamada puede acabar siendo muy importante para Europa. Pues sí. Porque si consigues que uno de los grandes, vamos a ver, pues si consigues que uno de los grandes labs venga de Europa gracias a recuperar, ¿no? Un talento como Yann LeCun, eso tendría mucho valor para Europa y para Francia en este caso, ¿no? Porque, o sea, AMI o Advanced Machine Intelligence está basado en París y también en otras ciudades del mundo. Pero su headquarter principal tengo entendido yo que está en París. Bueno, veremos si funciona lo que él dice. En Meta no funcionó. O no funcionó en el tiempo que Mark Zuckerberg esperaba que funcionara. Meta, lo que se escucha, ¿no? Y no tenemos ninguna información interna, pero lo que se escucha es que no están contentos con la evolución de su... En general, ¿eh? Porque... En general. Ahora está Wang, el de Scale AI. Wang. Alexander, creo. Alex Wang. Alexander Wang. Que era el cofundador y CEO de Scale AI. Que hizo un podcast hace poco, que lo vi por encima. Es un chico muy joven. Sí. Donde hablaba maravillas de Mark Zuckerberg y tal. Este tío vendió por 14 billones. Vendió, porque no vendió, pero sí. Acui vendió. Sí, sí. Una licencia exclusiva indeterminada. Claro, imagínate un chaval tan joven con estas cifras. O sea, también yo creo que tiene que ser difícil concentrarse en el día a día. A ver, pero Scale AI ya había hecho secundarios, no sé si de billions, pero al menos de cientos de millones. O sea, este tío ya hace años que tiene cientos de millones, porque su socia, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero es una chica que estuvo en el principio de Scale AI, salió bastante al principio y además era muy, muy activa en Twitter y estaba todo el día de fiestas, jets privados, yates y tal, y Alex Wang ahí currando y tal, pero que seguro que mal no le iba ya. O sea, bueno, en Scale AI. Hace 2 semanas hice este podcast y una semana después leo que Mark Zuckerberg la aparta. Sí, se ve que le han quitado el equipo principal que le han retirado un poquito del foco, ¿no? De Meta. A ver, Llama no acaba de funcionar nada, ¿eh? O Llama no está en el medio de la conversación. A veces pasa que hay cosas que se encallan y hay que irlas cambiando. Hay que tener la valentía también para ir tomando decisiones, que esto, desde luego, Mark Zuckerberg lo tiene, ¿no? Meta tuvo, yo creo, un momento muy fuerte cuando sacó Llama open source y era, ¿no? En su momento... estaba en el orden de magnitud de los modelos privados del momento,
pero se ha quedado atrás. Se ha quedado muy atrás. Han venido modelos open source chinos mucho más potentes y los modelos grandes han seguido avanzando muy rápido. Y Llama no está en la conversación. O sea, No. realmente no está en la desaparecido. conversación. Está ahora mismo, lleva unos meses bastante desaparecido. Y claro, Meta es una compañía muy grande, muy importante como para caerse de este carro. Está hablando mucho de, como todo el mundo, de personal agents. Yo creo que ahora todo el mundo está muy focalizado en personal agents. Es que yo creo que tiene un potencial muy grande y también tiene un potencial de salvar a la humanidad, porque al final darle poderes a la gente que sigue estando ahí, con un agente personal que puede hacer cualquier cosa, pues es un futuro interesante, ¿no? Y Meta se quiere enfocar ahí y quiere mezclarlo con el hardware, ¿no? Con las gafas, con... no sé. Sí, sé. no tengo claro. Lo que yo estoy viendo es que, por ejemplo, los activos principales de Meta, que son pues, Instagram y otras redes sociales, ¿no? Pero sobre todo Instagram, en mi opinión, está sufriendo mucho con la IA. Porque el volumen de contenido está subiendo exponencialmente, pero a mí me interesa cada vez menos el contenido IA que veo en un feed de Instagram. Ya. O en Twitter también me pasa, ¿eh? O sea, cuando yo recibo contenido que para mí es evidente que es inteligencia artificial, pierdo interés. En general digo, dame el prompt. O sea, me interesa la idea original. Todo lo es, ¿eh? Todo es IA Todo ahora. lo es, todo lo es. Bueno, O pero sea, en Twitter también los tweets. pues Lo cada que vez pasa es son que al peores. ser pocos caracteres, Es más fácil hacer pero un los tweet. artículos, por ejemplo, que ahora se está... No, los artículos, es todo IA. La gente que comparte artículos no se los ha leído. No se los ha leído porque yo a veces intento leerme uno y pienso, vaya peñazo. O sea, o sea, cuando lees un Yo a artículo... veces me comparto un artículo, lo resumo con la IA. Correcto. Bueno, concretamente Ilia, ¿vale? Siempre es con Ilia. Y le digo, vale, ya tal, me he quedado con las ideas. Y dice, no lo has leído. Y lo sabe que no lo he leído. ¿Sabes? O sea, que hay artículos que sí que tienen Sí. más profundidad, ¿no? Depende del artículo. Y son muy interesantes. Y en general yo creo que hay mucho más humano involucrado que cuando están generados por un modelo. Porque acaban sin decir nada, no sé. Todavía es cierto que es muy fácil generar contenido, pero a mí como consumidor de contenido no me interesa demasiado el contenido que estoy viendo que se genera con inteligencia artificial. También hablando de modelos europeos, ¿no? Modelos, startups europeas. Legora, que es me sabe mal decirlo así, ¿no? Pero el Harvey europeo, la empresa de Legal Tech. El Juiceru. Sí, que el otro día hablábamos de que hay muchos abogados que comparan utilizar, por ejemplo, Claude Opus 4.6 para contenidos legales, para tareas legales, y lo comparan con Harvey, concretamente en este caso los tweets que estuve leyendo yo, y que el output era totalmente comparable, si no mejor, el que te estaba generando Claude al que te estaba generando Harvey. Y Claude te cobraba 200 pavos al mes y Harvey 2.500 al mes. 2.500 al mes es mucho. O sea, la diferencia tiene que ser abismal para llegar a gastarte este dinero. Legora se ve que está yendo Sin embargo, mejor. Harvey está muy, muy valorada en el mercado, Sí. en los mercados financieros. Sí. Bueno, Legora ahora 5.5 billion con esta ronda de más de 500 millones de dólares. Y yo lo que leí es que cerró... Eso es lo que 2020. en el podcast este de Monday.com con Eran Zinman decía, indignadísimo, ¿no? Decía, pero a ver, pero ¿por qué la gente está valorando Una algo cosa tan fina, una cosa tan fina que... tecnológicamente... Hmm. Porque al final dirás, no, es que son los más buenos haciendo distribución. Y dices, pues no es AI. O sea, distribución es distribución, ¿no? Distribución al final es HubSpot o es Microsoft o es quien tiene más clientes y tiene más capacidad de captar clientes. Pero bueno, a mí me sorprendía de Legora. He leído que cerró el año con 70 millones de ARR. Empezó con 3 el año pasado. Y lo cerró con 70, que es un crecimiento brutal, pero o sea, 5.5 billion es mucha valoración también. O sea, es un múltiplo de que 80 veces. Ujú. ¿Tú lo has probado? ¿Lo has visto a alguien que lo use? No. Yo no lo he visto. ¿eh? No. Nosotros usamos Wordsmith. Vale. Pero es que son diferentes enfoques. Uno es para el abogado, otro es para ahorrarte el abogado. ¿Sabes? Hay diferentes partes de la cadena de valor. Yo uso o ChatGPT o Claude para las cosas legales. Cuando necesito revisar un documento y entender lo que tengo que mirar y tal, normalmente yo le paso un documento a uno de estos modelos y le pregunto, ¿qué preguntas tengo que hacer? O sea, ¿cuáles son las partes importantes de este contrato? ¿Qué tengo que entender? Y entonces me lo leo yo. O hablo con un abogado humano. Pero utilizo para detectar, digamos, para condensar las partes más importantes de un contrato. Claro, me la juego, porque quizá Te la juegas. se salta. Claro, pero eso siempre, cuando usas inteligencia artificial te la juegas, ¿no? Igual que cuando hablas con un abogado te la juegas. Porque tú dices, ¿qué es lo Ya, pero importante? si confías en la inteligencia artificial para decirte qué es lo más importante, ¿por qué no confías en un nivel de abstracción más grande y le dices, sobre esto, que es lo más importante, ¿cómo lo ves? Sí, ¿Estoy bien o mal? Pero ya me lo dice. Esto ya me lo dice, pero luego hay te un lo tema de dice. opinión.
sea, ¿qué piensas tú de esto, no? Porque al final en el derecho... Al final a la menos- literalidad es otra perspectiva, ¿eh? O sea, Correcto. leer las cosas como son te da una perspectiva diferente de un resumen. El problema o de una los textos opinión. legales es que se han pervertido tanto que es muy difícil leer literalmente, porque se usan unos palabras y se enrollan y usan como unas, no sé por qué, si lo hacen para darse trabajo a los abogados, pero se hace muy farragoso leer un documento legal. Y yo prefiero leerme muy bien 5 párrafos que leerme muy bien un documento de 40 páginas, que es muy denso. Que cuando es muy importante el contrato me lo leo, ya lo sabes. Y delante del Sí, sí, notario, sí, delante del notario me lo 100%. leo. Yo por eso me siento seguro siempre. Si un día ya veremos. ¿Quién más? Nscale, que es una empresa de infraestructura, es un hyperscaler, ha levantado 2 billion. Aquí ya no es valoración. Aquí ya es tamaño de la ronda. 2.000 millones de No, dólares pero levantados. Advanced Machine Intelligence también ha levantado 1 billón. 1 billion. SIT. Ronda SIT. SIT o pre-SIT, porque es la primera que hacen. La seed más grande de Es Europa, la creo. fundacional. O sea, es la primera ronda. O sea, con esto empieza la empresa. De 1.000 millones a 3.500 en el caso de Advanced Machine, ¿cómo es? Intelligence, ¿no? Sí. Nscale, que es infraestructura, es un neocloud o un hyperscaler AI, levanta 2.000 millones de dólares que está haciendo data centers. Es una empresa británica que está haciendo data centers en Noruega, creo, con centrales hidroeléctricas y para darle GPUs a Europa. Y tiene como partners a Nvidia y a todos los... ¿Por qué todos los data sospechosos centers están en Suecia, Noruega? Porque Mistral también está construyendo los data centers en Suecia. En Suecia. Creo que tiene mucha energía más barata que en el resto de Europa. ¿Mm? O sea, en el caso este de Nscale era por una central hidroeléctrica muy grande, que supongo que tienen más capacidad de generación que de consumo ¿Ah, sí? y que se aprovechan de ellos. En España tenemos sol. En España tenemos sol. El problema del sol, como vimos el año pasado, tiene un solo problema. Es fantástico el sol y ojalá todo fuera sol, pero tiene un problema que es la predictibilidad Ya. y la gestión de los picos, ¿no? O sea, el carbón o la nuclear es mucho peor, obviamente. Más predecible. Pero es mucho más predecible. Y el sol tiene el pequeño problema de la falta de predecibilidad. Pero si lo arreglamos, el sol obviamente es el futuro. Pero claro, un data center, tú cuando lo pones en marcha, lo pones en marcha. Yo no entiendo por qué la gente no quiere data centers. O sea, de verdad no lo entiendo. O sea, hace poco ha salido un conflicto en no sé qué comunidad autónoma de España no quería construir los data centers que habían que querían invertir y planificar y meter ahí, ¿no? La gente le tiene... O sea, hay un miedo en Estados Unidos, por ejemplo, muy grande, ¿no? Que lo hablamos la semana pasada, al sobreconsumo de electricidad y decir, oye, este va a chupar toda la electricidad, a mí me va a subir el precio, esto se puede regular. O sea, se puede aquí- regular y se puede construir más fuentes de energía. Correcto, pero O yo sea, creo que ahí sí yo que hay... lo estoy dando por sentado, ¿eh? O sea, un data center que además construye capacidad Bueno, claro, pero no hay que darlo energética. por sentado, hay que balancearlo, Bueno, que sí, eso se puede correcto. regular. Y, ¿no? que, O sea, y que probablemente los timings, o sea, tú ahora construyes capacidad energética y vas a tardar X años en tenerla disponible, pero bueno, estás pero el data construyendo. center también se tarda en Es como construir. talar los árboles y plantar árboles, Correcto. ¿sabes? Sí. Sí. Entonces, sí. Y luego hay un elemento arquitectónico, estético, paisajístico, ¿no? Que es decir, que quieres un pegote ahí, pero bueno, se puede hacer bien. Se puede hacer un data center y como en el Salesforce Tower en San Francisco, plantar un bosque por encima. O sea, hay maneras de construir de manera no invasiva, ¿no? O sea, no sé, ya existen regulaciones urbanísticas y regulaciones paisajísticas. Yo quiero más Como el computación. problema de la vivienda, la gente que dice, no construyamos vivienda, arreglemos el problema, pues yo qué sé, obligando a la gente a poner un precio determinado. Y ya está. ¿Y qué Soluciones pasa? simplistas. Sube el precio. Baja la oferta, No, sube pues el que precio. pasa lo que está pasando, Sí. lo que nos Sí. estamos Bueno, en encontrando. Barcelona concretamente es, Vale, es increíble. ¿qué más? Europa, última. Sí. Lovable. ¿Se ha Bueno, anunciado? y antes decía, aparte de Advanced Machine Intelligence y Mistral, Sí, que es hemos que no ido la sé hablando, pronunciar, por eso no la quiero decir. no, Ineffable Intelligence, que hablamos, no sé, hablamos de hace unas tertulias, Inteligencia inefable. pero que también es en UK. Por cierto, significa no es ineffable? exactamente Europa, es UK. Bueno, en Europa sí. Bueno, Europa continental, o sea, Europa Geográfica. geográficamente sí, pero como Unión Europea no. UK se está poniendo las pilas, ¿eh? Están pasando Sí. muchas cosas ahora mismo en el Reino Unido. Sí. Yo voy ahí últimamente a menudo por temas de partners, inversión, etcétera, y los inversores siempre han estado ahí, pero ahora tengo la sensación de que hay muchas Y en más cosas AI, pasando. habiendo estado siempre DeepMind ahí, Mm. yo creo que esto ha ayudado mucho a generar un ecosistema muy potente. Mm. De hecho, David Silver, que es el fundador de Ineffable Intelligence, fue uno de los primeros
empleados de DeepMind, fue el que creó AlphaGo, etcétera, ¿no? Y ahora está en Reino Unido, en Europa. Y ahora está en Reino Unido y es uno de estos construyendo- grandes labs europeos. Que levantó también... 1 billón. 1 billón, sí, aquí lo mínimo, 1 billón. Lo mínimo 1 billón. Me encanta que la gente dice, no, las empresas AI son mucho más eficientes, no necesitan humanos. Y de momento están contratando más que nadie y levantando más que nadie. Lo único que tienen también más es valoración. O sea, la dilución, antes lo pensaba, mira, viniendo en coche, la dilución de Yann LeCun es parecida a la ronda seed de Factorial. Y no levantamos 1 billón de ronda seed. O sea que todo Menos mal que lo crece, has aclarado. todo crece por escala, ¿no? Más cosas que han pasado esta semana. A ver, han salido muchas noticias, haciendo más zoom en España, de Wallbox y de la situación de gestión de deuda y tal. Hemos llamado a Enric, que ha dicho que se apunta a venir a explicárnoslo. Entonces hoy le ponemos un pin y hacemos un poco el spoiler de que vamos a hablar de aquí poquito con Enric Asunción, CEO de Wallbox, para que nos haga un update de cómo va Wallbox. Espero que pueda salir de esa situación, porque bueno, se ha anunciado que entra en concurso de acreedores o preconcurso. Preconcurso. El tono que he escuchado era positivo. Es un proceso de negociación a veces un mandato legal. Es una herramienta al final, ¿no? Es un mecanismo que tienes para congelar ciertos riesgos, ¿no? Cuando una Y empresa... un mandato legal, si se hacen fondos propios negativos, También, no, como pero administrador tienes que hacerlo. pero Pero eso no significa que se acabe ahí. Sí, hay un momento donde es obligatorio, o sea, no es obligatorio, pero si no lo haces, el Consejo de Administración tiene una responsabilidad muy seria, ¿no? Pero en momentos de negociación, el preconcurso permite parar ciertas acciones por parte de los acreedores, ¿no? No se deja hacer nada hasta que no se resuelve el preconcurso. Entonces es una herramienta de decir, oye, gano tiempo y yo, idealmente, ¿no? Soluciono la situación, renegocio deuda, encuentro nuevos inversores, nuevos bancos y salgo de la situación. No sé, vamos a ver qué nos cuenta Enric, pero hace mucho que no hablamos de Wallbox y tenemos curiosidad. Hemos hablado también mientras veníamos, del Cloudflare, que tú me dices que es una pieza de infraestructura global de Internet clave. Sí, y además yo soy muy fan. Me gusta mucho la calidad de los productos que hacen. Empezó siendo una pequeña utilidad donde te permitía, o sea, se metía en la capa de las DNS y, digamos, hizo lo que era una infraestructura un poco abandonada e ignorada, que lo único que hacía era traducir nombres de dominio, ¿no? Pues google.com a IPs, y con eso redirigir el tráfico a diferentes servidores. Empezó a aplicar mucha lógica en esta capa, ¿no? Y con esto permitió... Acercar geográficamente, ¿no? Exacto, permitió hacer CDNs, que es Content Delivery Networks, que es tener data centers cercanos al usuario para reducir la latencia y mejorar mucho la experiencia de usuario, ¿no? Que vaya más rápido todo Internet, empezar a hacer detección de ataques, de cuando había un ataque, pues ya bloquearlo antes de que llegue a tus servidores y como empezó a coger mucha escala, empezó a tener mucha inteligencia y mucho Internet está encima de Cloudflare. Ahora Cloudflare es, yo te diría que una de las capas más importantes de la infraestructura de Internet. Y cuando hay un problema en Internet, la gente va a Matt Prince, que es el CEO de Cloudflare, que además es un troll y es muy activo en Twitter, con lo cual es divertido, a preguntarle, ¿no?, qué está pasando, cómo lo ven, qué han hecho ellos para evitarlo. Y ahora han sacado una nueva funcionalidad que es muy gracioso, porque Cloudflare lleva toda la vida evitando el scraping, que es los programas, el código que va a intentar robar contenido de una web. Tú puedes ir, imagínate, el catálogo de Amazon y decir, descárgate todo el catálogo de Amazon, ¿no? Amazon no quiere esto y Cloudflare tenía 1000 herramientas para evitar esto. Pues ahora ha sacado su propio scraper que básicamente te permite, con su API, como ellos ya lo tienen todo indexado, tienen casi todo Internet indexado, te permiten pedirle un Markdown, un fichero HTML o un fichero JSON de cualquier URL. Entonces, si tú eres un modelo, eres un agente que quiere saber, que quiere leer una página web porque tu usuario, tu humano te ha dicho, ¿no?, recomiéndame un libro, pues vas a la web de la casa del libro y en lugar de tener que encargarte tú de entender esa web, le dices a Cloudflare, dame el Markdown, con solo lo que yo necesito. Supongo que se han dado cuenta que no pueden poner vallas al campo. Correcto. Que están todos los modelos scrapeando todo, que no le puedes impedir al modelo que scrapee, porque entonces te pierdes un contenido y un usuario. Y pues al final han dicho, pues ya, pues para hacer lo otro lo hacemos nosotros. Todos los programadores llevamos toda la vida haciendo scraping.
Ha ido mejorando, era muy rudimentario al principio y luego como más sofisticadas eran las páginas web, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Los Rich Internet Applications. O sea, a medida que usábamos más JavaScript y las webs eran más dinámicas, ya no eran server-side rendering, sino client-side rendering, se hacía más difícil el scraping, pero entonces hacíamos mejor scraping, era como... Y ahora ya está, todo esto está totalmente resuelto y Cloudflare está ofreciendo un producto que... Cobra por él. Sí. Sí, sí. Pero Cloudflare también es muy agresivo y es muy generoso con el freemium. Yo sí, llevo un montón de años utilizando Cloudflare para 1000 cosas de vecinos y amigos y familiares y creo que no los he pagado... Bueno, creo que no los he pagado nada personalmente yo. Luego en Factorial también lo utilizamos y el problema es que cuando lo empiezas a utilizar en una empresa seria ya empiezas a pagar mucho, ¿no? Pero porque te aporta mucho valor. Pero son muy generosos con el freemium en Cloudflare. Y me gustan mucho los productos que hacen. Es cierto que el CEO es un poco troll. Y, por ejemplo, con el fundador y CEO de Vercel, que también es amigo nuestro, Guillermo Rauch, tienen un pique infinito. Entre Vercel y Cloudflare hay una rivalidad que eso es... Ríete del Barça de Madrid, se dicen de todo y se insultan y se boicotean. Vercel, que le va muy bien y lo están haciendo muy bien, no es una capa de infraestructura crítica de Internet. Bueno, lo quieren ser, pero no tiene la escala de Cloudflare. Cloudflare es mucho más grande. Pero no hace lo mismo. No. Algunas cosas sí. Por ejemplo, los dos quieren ser... El sitio, o sea, Cloudflare está haciendo cada vez más hosting, ¿eh? Por ejemplo, con todo lo de los workers, los browser workers, tú puedes hacer Lambda functions o serverless encima de Cloudflare. ¿Sabes? O sea, cada vez... Y los dos quieren ser el hosting de agentes, por ejemplo, ¿no? ¿Quién no quiere un hosting de agentes? Pero estos dos concretamente quieren ser una infraestructura clave para hacer hosting de agentes. Sí, lo estoy viendo. Y se pelean... Matthew Prince dice que if agents are the new users of the web, Cloudflare is the platform they run on. Exacto. ¿No? Tiene sentido. Es que además es interesante. Porque es una plataforma, pues eso, ¿no? Muy deslocalizada. Vende 2,17 billion. Y crece un 30% anual. Y Vercel no lo sabemos, pero lo que se puede leer por ahí es que estará en unos pocos cientos, 200, 300 millones. Y es curioso porque vendiendo, o sea, siendo tan importante como tú dices, ¿no? Vendiendo 2 billion, creciendo el 30% anual, rentable solo vale 8 billion. Pues que ahora mismo está todo lo que es software, está, en mi opinión, barato. Pero esto es software, es infraestructura. Es infraestructura, pero también ha sufrido. Pero es importante para los agents, ¿no? Estamos diciendo. Es que el mercado público está un poco loco ahora mismo. No sabe lo que es... No sabe lo que sale ganando y lo que sale perdiendo. Yo creo que el problema, que eso lo hemos hablado varias veces ya, que perdona, he dicho 7 billion, me he equivocado, ¿eh? 71 billion. ¿De valoración? Sí. Hombre, eso son 35 veces facturación no anualizada. No está mal. Esto no está nada mal. No está mal. Pues ya no es tan barato, ¿eh? No, ya no es tan barato. Iba a comprar y ya me freno. Vas a hacer un short ahora de repente. Digo, ¿cómo puede ser? Pero bueno, este es el caso de Monday. Sí, no, es que hay muchas... Con el mismo revenue. Que están exacto. Con un revenue también de 1 billón y pico, ¿no? Creo. Sí, 1,3 billón y 3 billón de valoración. Es que hay múltiplos ahora de 2, 3, 4 veces facturación, empresas creciendo y rentable que tienes que tener muy claro que van a desaparecer. No lo puedo entender. Bueno, la única manera de racionalizar esto es que van a desaparecer en pocos años. Para mí es la única razón para creerse esto. Y yo no me lo creo. Yo personalmente no me lo creo. Hay mucha incertidumbre ahora mismo. También depende del modo del founder. Yo por eso valoro mucho, ahora cuando estoy viendo el mercado, valoro mucho los founder-led versus executive-led companies, ¿no? En Monday está el founder a tope picando la gente piedra. Que está pensando en 3 años, 4 años de mandato, o la gente que tiene skin in the game, tiene inversión, tiene un porcentaje importante de la empresa y es, oye, o nos metemos a construir o hacemos la transición o nos roban el Ayer precisamente estuve teniendo esta discusión en un podcast que saldrá de aquí poco sobre... hype? Sobre esto. ¿Es un podcast de España? Cuando entra el private equity, ¿no? O sea, cómo cambian las empresas cuando entra el private equity en el capital. Porque hay, vale. Es un podcast de ITNIC, dices. Es un podcast de ITNIC. Vale. Pensé que era otro podcast. Que grabé yo con un invitado. Vale. Que donde el invitado, pues por razones que ya descubriréis, es muy defensor del private equity. Y yo hacía un poco de challenge, ¿no? Que también, sí, private equity es necesario, ¿eh? O sea, es un agente muy, muy necesario. Pero sí que hay ciertas dinámicas de cambio de la naturaleza de la empresa. Y una de ellas, para mí, es el largoplacismo y el cortoplacismo. Yeah. El private equity tiene por diseño, por modelo, hacer flip de empresas. Y además es que lo hablamos ayer, en un periodo de tiempo muy corto. O sea, en pocos años, en menos de 4 años, esa empresa tiene que salir por la ventana. Entonces, claro, ¿tú vas a hacer algo que vas a ver retorno en 20 años? No. Tienes demasiados incentivos a no hacerlo.
En cambio, una empresa founder-led, que ya no solo económicamente, porque muchas veces la motivación de los founders, ¿no? El peso económico es muy bajo comparado con el peso emocional, de responsabilidad, de misión, ¿no? De razón un poco de identidad, casi te diría, ¿no? Muchos founders se acaban identificando mucho con el proyecto que tienen entre manos, con lo cual a veces incluso, aunque no tenga sentido económico, harán cosas porque creen que es lo correcto para la misión de la compañía. ¿Es un private equity? Yo no lo he visto. No he visto que tome decisiones de este tipo. Entonces sí, cambia mucho, yo creo, el tipo de decisiones que toma una empresa a largo plazo cuando es founder-led o cuando es capital-led, ¿no? Yo creo que no pretende tampoco ser innovador el private equity, ¿no? Es un tema de operacional, es un play operacional. Bueno, si la innovación le mejora el EBITDA en 2 años, seguro que sí que innovan, ¿eh? Porque todos no son. Yeah. Pero No. tiene que ser una innovación muy validada, que es casi una paradoja, ¿no? Exacto. Es casi una contradicción. Esto no es la innovación, ¿no? Con un drum. Ahora estamos en un momento muy interesante. Yo creo que todos los que tenemos instintos de crear y de construir nos está motivando mucho. Yo estoy más motivado que nunca. De hecho, estoy más abajo que nunca en la capa de tecnología y tal, porque evidentemente tengo que entenderlo. O sea, tengo que llegar hasta que lo entienda. Y me estoy pasando muy bien. O sea, hay una cosa curiosa, ¿no? Que es que la incertidumbre, yo creo que a una persona emprendedora la motiva. Claro. ¿No? La incertidumbre esta que se ha cargado los mercados cotizados y que genera mucha duda de los lugares de trabajo que van a ser prescindibles, ¿no? De todas las cosas negativas que sí que lleva una revolución tecnológica, a la persona emprendedora la motiva mucho esta incertidumbre, ¿no? Porque ve más oportunidad, ve todo oportunidad, es que es todo oportunidad. Especialmente los emprendedores que empiezan hoy. Que dicen, Bueno, oye, es que no tiene nada que perder. ¿Sabes? Aprovecha este momento de cambio. Pero no sé qué decirte, ¿eh? No. O sea, para nosotros también. No, pero bueno, puede ser que cuando tienes cierta base instalada de clientes y tal, pues puedes tener más miedo. O puedes tener algo más a proteger. Pero un emprendedor que no tiene nada, en un momento como ahora. Es evidente. En un momento como ahora, sí. O sea, ¿qué espera, no? Sí, también está muy confundido, ¿eh? También está muy confundido. Bueno, confundidos estamos todos. Confundidos estamos todos. Sí. Yo, ya acabamos, ¿no? De todas formas, confundido entre comillas, ¿eh? O sea, estamos todos en que confundidos, no, mareados. ¿Cómo va a evolucionar las capas que no tenemos control? Exacto. Eso es lo que nos confunde. Pero que hay una oportunidad de generación de valor real para el cliente final, muy, muy, muy bestia, yo eso no tengo ninguna duda. O sea, nunca he visto tal oportunidad. Entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo y cómo salimos de aquí mucho mejor de lo que estábamos. Tiene muy buena pinta. Con más intensidad, pero muy buena pinta. Bien, intensidad bienvenida siempre. Pues nada, Jordi, lo dejamos aquí. Volvemos a trabajar. Y con los demás, nos vemos la semana que viene.